días, hermano, hermana, ¿cómo están? Gerard, Meper, ¿todo bien? Todo Todo bien. bien. Todo bien, feliz de verlos de nuevo. Bienvenida a la audiencia también a un podcast más. ¿Con Bueno, quién y estamos, además, Meper? bueno, hoy la verdad es que estoy muy feliz porque la persona que nos acompaña es una amiga de toda la vida. Hemos crecido juntas y ver cómo se está desarrollando fuera del país y el impacto que su trabajo está teniendo me llena de orgullo. Y tener esta conversación hoy con ella es algo que realmente me hace muy, muy, muy feliz. Vamos a conocer más sobre ella. Es licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo, tiene una licenciatura en Comunicación y Medios para el Desarrollo y Cambio Social, ha sido becaria Chevening y puedo decir muchísimas más cosas, pero la verdad es que queremos escucharlo de su boca, así que sin más preámbulos le damos la bienvenida a mi gran, gran, gran amiga Sara Cuevas. ¿Cómo estás, Sarita? Qué gusto verte. Gracias, Mer, gracias Gerardo y Miguel. No, la verdad que como dice Mercedes, yo estoy súper, me siento re como, no sé, sorprendida de estar aquí y re honrada, la verdad, de que me hayan incluido. Y muy contenta porque la quiero tanto a Mercedes, es mi amiga de toda la vida. Y bueno, a Gerardo y a Mercedes nos hemos visto crecer, así que sí, estoy súper, súper, súper contenta y la verdad que me siento re humilde de que me hayan tomado en cuenta. Así que lo que pueda aportar para este proyecto tan lindo, súper feliz. Gracias, Ari, un gusto, un honor verte también aquí y ver lo que estás haciendo afuera. Le ha faltado un dato a Mercedes, es que hemos sido compañeros de bus escolar durante varios años, Demasiados, todos. todos. Así que un placer verte aquí también. Bueno, Había algo de bueno en ese bus, mira. Sí, te juro. los sanluiseños. Bueno, Sara, tienes una trayectoria en el mundo de la comunicación. Vamos a hablar también de lo que estás haciendo hoy. Voy a hacer ahí un spoiler en Somalia. Pero me gustaría que nos cuentes un poco más sobre cómo llegas ahí, ¿no? Has estudiado en Argentina, luego te has ido a Estados Unidos. Tienes así un camino medio saltado, pero contanos un poquito sobre cómo ha sido ese trayecto. Sí, camino medio saltado es accurate, como se dice en inglés. Ahí le voy a tirar ahí unas palabras en inglés porque la verdad que soy una pesada. Que como trabajo en inglés se me meten ahí de vez en cuando, pero bueno, es la gran palabra, sí, la gran palabra, porque y, creo que estuve un poco de nómada desde que salí del cole. Desde los 18 años me fui de mi casa y me fui a Buenos Aires como porque sí, o sea, pregúntenle a una niña de 18 años por qué decide irse a estudiar a Buenos Aires, porque tenía una amiga que vivía allá y me gustaba mucho la ciudad y quería hacerme la diferente de irme a estudiar a Buenos Aires, porque no había muchos bolivianos, bueno, bolivianos había, pero no muchos tarijeños, ¿no? Y bueno, me lanzo y hice como año y medio en Buenos Aires, en la Universidad Austral, ahí hacía comunicación social, y por cosas de la vida tuve que volver a Bolivia. Y cuando estuve en Bolivia, estuve en la Católica, en La Paz, en donde también estaba haciendo comunicación, una súper, súper programa en la Católica en La Paz. Estaba muy, muy feliz. La verdad, hubiera terminado. Son de esas cosas de la vida que yo creo que si hubiera sido diferente, capaz mi vida hoy hubiera sido súper diferente igual. Pero yo estaba muy contenta de quedarme en La Paz, en la Cato en La Paz. Y surgió esta oportunidad de unas becas a través del CBA de Tarija y de La Paz, que se llamaban American Leaders. Y mi hermano se metió él como que muy de lleno en el programa en Tarija y me contó y yo ahí mi bichito de nómada, que no puede estar tranquila, también me metí y bueno, había que hacer como que un montón de cosas y fue un trayecto medio, medio largo la aplicación. Y al final decidí dejar La Paz y bueno, me fui a Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos, terminé la carrera allá, o sea, tuve que convalidar varias materias y varias cosas, pero varias cosas no, o sea, que me tomaron otros 3 años y medio, o sea, ya estaba en segundo año, pero me tomó otros 3 años y medio acabar el programa allá. Y bueno, nada, ahí la verdad que sí, allá se me abrió mucho el panorama,
el tema de la comunicación no solamente era como que dedicada al periodismo, sino me metí mucho de lleno a la comunicación en gobiernos o a la comunicación en campañas, al tema de relaciones internacionales, de la ley internacional, y cómo la Sara, déjame, comunicación... déjame, déjame que te corte ya algunas Sí, preguntas. Vos sabes que parte de nuestra sí. audiencia es gente que está justamente en este proceso hoy, está estudiando, está llena de dudas más que de certezas en la cabeza, de expectativas además, cuando uno tiene 18, 19, 20, cuando está saliendo de la carrera, al final es un papel en blancos, estudias veterinaria y terminas siendo empresario de la construcción. Entonces al final... Yo quiero hacer un deep diving en esa ida con la beca del CBA. ¿A qué Ujú. estado te vas? Ah, bueno. Normalmente, además para la gente hoy más aún, que lo quieren todo para allá, perder un año, perder dos, olvídate, es como que se me fue la vida, no voy a retroceder jamás. Contanos esto, a ver, lo has pasado medio a la ligera, pero seguramente en su momento eran decisiones complejas. Sí, no, gran punto, total. Y además cuando tienes 20 años, ¿no? Cualquier cosa es como que Dios, se acaba el mundo, ¿no? Se acaba el mundo y ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que pasar clases con chicos más chicos que yo, etcétera. Entonces, todo eso, ¿no? Y bueno, el programa del CBA era un programa súper lindo que ya obviamente no existe hace mucho tiempo, ¿no? No de ahora, hace mucho tiempo que no existe, pero fue creado por un señor americano que estaba aquí en Tarija, que se llamaba Robert Norman. Hasta ahora me acuerdo igual y mis papás también se acuerdan de él porque mis papás le tienen mucho agradecimiento, y nos hicimos muy amigos de él y él creó este programa. Entonces, básicamente, lo lindo del programa también era que uno podía apuntar a ciertas universidades, pero él te asesoraba en temas de qué es lo que quieres estudiar y cuánto puedes cubrir vos de tu propio bolsillo. Y él ayudaba como que a encontrar los programas. Entonces, yo estudié en Georgia en una universidad chiquita que se llama Mercer, que está como que a una hora de Atlanta. Es una universidad chica, y no súper conocida, ¿no? Pero era como que al final terminé ahí porque ahí me aceptaron, ahí me dieron el ayuda financiera. Y como que todo es básicamente vos apuntas a algo, pero él te aconsejaba el programa para que eh, tenga tus necesidades tanto financieras como académicas y profesionales, y todo, incluso el tema de que yo quería estar en una universidad un poco más chica, o sea, todo esto, ¿no? Y él te asesoraba. Entonces era como que tenías libertad de escoger, pero tampoco era 100% yo quiero ir ahí, yo quiero ir aquí. Era un poco un matchmaking entre nosotros, entre yo y mi hermano, los otros chicos que participaron. Hay otros chicos que participaron de Tarija también de ese programa y que terminaron yendo a otras universidades en Estados ¿Y en qué Unidos. momento te das cuenta que tenías que no te iban a convalidar todo y que ibas a retroceder lo que fuera, ibas a perder un año, lo que sea? Desde un inicio, sí, desde que tenía que mandar, además de que la burocracia en esa época era tremenda con el tema del estampado, ¿no? De la convalidación de Bolivia a Argentina, imagínense, o sea, de Argentina a Bolivia y después lo convalidado de Argentina a Bolivia, a Estados Unidos y lo de Bolivia también. Entonces ya en la etapa de aplicación, o sea, cuando me ofrecieron, era como que estas te vamos a convalidar y ni siquiera te convalidaban como materias, sino como horas. Entonces, como allá en Ok. Estados Unidos el sistema es como créditos, ¿no? Entonces era como créditos. Igual tenía que tomar otras materias, por ejemplo, después de 2 años de haber salido del colegio, tuve que volver a tomar matemáticas o cosas así, que ciencias ambientales que yo no tenía idea, pero que eran obligatorias y las tenía que volver a tomar, ¿no? Entonces, Yo voy creo, a hacer una pregunta más de esto, Sarita. Porque vos has dicho hace un rato, estaba feliz en La Paz, estaba muy sí. bien en La Paz, en la CAT, hubiera terminado allá, tal y cual. Obviamente, viendo en retrospectiva, una gran decisión irte. Pero en ese momento, ¿qué te hacía tan segura de irte? O sea, es como que bárbaro, voy a tener que pagar un poco más, pero encima pierdo tiempo, pierdo años. O sea, Georgia es como que tampoco es la gran metrópoli de la vida, ¿no? La U no es una Ivy League de estas. En fin, ¿qué es lo que, hombre, ese bicho de irte? Me estoy riendo porque creo que es lo que voy a responder es la respuesta a todas sus preguntas de cómo acaba en Somalia, que es que
Yo me describo mucho que soy, y mi papá siempre dice además, que soy muy gualaicha, ¿no? Y que gualaicha en quechua significa, ¿no? Alguien que es muy inquieto y muy curioso. Incluso seguro hemos escuchado, ustedes han escuchado cuando éramos niños, se escucha mucho ese niño o esa guagua, es muy gualaicho, gualaicho, ¿no? Alguien que es muy inquieto, muy curioso. Y a mí me decían siempre, ¿no? De chica y etcétera. Y yo como que incluso eso lo tomé ahora mismo en mi página web, por ejemplo, donde está mi portafolio de todo mi trabajo. Pongo ahí que Gualaicha, o sea que es como que parte de mí, es el tema este de curiosidad y la sed de conocer, de aventurarme, de, sí, irme al medio de la nada en Georgia, pero ¿Qué era como importa? Da que, igual. ajá, sí, sí, era como que la experiencia de viajar y de conocer y de tener experiencias, la aventura, la adrenalina, todo eso, yo creo que incluso para la pregunta de Mercedes, creo que es todo lo que ha ido así en cadena hasta llevarme a Somalia, ¿no? Extrema la piba, porque al final de la adrenalina y de la gualaicha me ha llevado hasta Somalia, ¿no? ¿Qué más que viene después? Ojalá ya me calme un poco, pero eso, yo creo que era esa curiosidad y esas ganas de ver el mundo, de conocer y de tener otras experiencias, ¿no? Y de no No, Pero quedarme en un... fíjate, definitivamente es tu espíritu, creo yo. Pero qué loco porque justo retomando un poco lo que te preguntaba Miguel, em, tomamos decisiones muy importantes cuando somos muy jóvenes, ¿no? O Sí, sea, ¿qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? Son decisiones como muy trascendentales y las hacemos cuando no conocemos nada de la vida, ¿no? Yo creo que por eso también hay así tanta es. gente que luego se arrepiente de la carrera, como dice Miguel, termina estudiando ingeniería y se convierte en chef o qué sé yo, digamos, ¿no? Sí, Yo creo que ahí no ha habido un arrepentimiento de la decisión de la carrera, creo que eso en tu caso ha sido acertado, Sara, sí, pero sí, ese tu espíritu igual ha hecho, es lo que te ha ido sí, llevando como que de país en país, de ciudad en ciudad, ¿no? sí, pero un par total. O de sea, muy cosas, curioso. fíjense, miren, un par de cosas que son al final, a ver, el podcast es de aprender de gente que ha hecho cosas diferentes y que está en un lugar privilegiado del mundo hoy, bolivianos, inspirar a los bolivianos. Y no sé, llevamos, si 10 minutos, yo saco dos cosas fabulosas. Primera, eh, son decisiones que parecen importantes en ese momento. Sara decía, encima de los 20 años, 19 años, cualquier decisión en el mundo se te puede venir abajo, estás como loco, tal y cual, que luego son, a ver, no son intrascendentales porque son hitos en la vida, pero son absolutamente erráticas y qué, ¿no es cierto? De hecho, así vas armando tu destino, tu futuro y llegas a donde debías llegar finalmente. Pero la otra es a tan temprana edad y parece ser realmente, esto es como que aprendiste a escuchar tu yo interior y hoy día esa luz que guía tus decisiones es ese espíritu aventurero, ese espíritu de cambio, ese espíritu casi irreverente de decir, oye, yo hago lo que me dicta el corazón. Y bueno, nos vas a ir contando seguramente, pero por la felicidad que tienes en la cara y por todo lo que hemos visto ya, hasta ahora ese indicador ha sido absolutamente preciso. Y mucha gente no encuentra un indicador sino hasta que muere. De hecho, no encontró nunca ese indicador de cómo tomar decisiones sin necesidad de hacer una planilla, un PowerPoint, un Excel o finalmente sin necesidad de consultar a 10.000 personas, ¿no? O sea que fantástico. Mira, son perlas divinas que encontramos simplemente en el hola. Sí, no, eso es muy cierto. La verdad que yo creo que sí he tomado decisiones sin hacer el Excel, sin nada, o sea, así como con ese espíritu no sé, de meterle, ¿no? Y además, siempre con miedo, ¿no? O sea, siempre con miedo, pero yo siento que uno es como que me siento más valiente cuando hago las cosas con miedo, pero las hago, que Obvio. cuando las haces sin miedo, ¿no? Entonces, y creo que eso ha sido como un denominador también siempre, el sentir que tengo que ser valiente, ¿no? Y que bueno, que todo cuesta y que además que una cosa que tal vez quiero resaltar igual ahora en este espacio, en esta oportunidad, es que yo también he sido muy privilegiada, ¿no? O sea, vengo de una familia que tiene, o sea, que tenía una posición mucho más privilegiada que la mayoría, ¿no? Entonces, o sea, clase media, oportunidades, colegio privado, ¿no? Y esas cosas, obviamente que yo he trabajado mucho
para lograr todo, pero he tenido un empujoncito que era el estar en una posición un poco más privilegiada que otros, ¿no? Entonces, soy también consciente de eso y que en Bolivia hay muchos chicos con mucho potencial y que esto me encanta por eso el proyecto que tienen, porque yo creo que este tipo de espacios y otros pueden también como que crear conciencia de las oportunidades que el gobierno, que las empresas privadas, que las asociaciones públicas pueden crear para otros chicos que tienen mucho potencial y que tal vez no tienen la oportunidad o no tienen los recursos para salir y hacer eso, ¿no? Entonces, eh, Totalmente. Pero lo la que dices fuerza ahorita sí o sí. es cierto que digamos, hay una situación de privilegio y la entiendo, pero también, y visto desde otra perspectiva, es una comodidad muy grande, ¿no? O sea, vos probablemente te podrías haber quedado en Tarija, trabajar en la empresa de tu papá, Exacto. y tendrías un futuro, digamos, económicamente, si se quiere, exitoso, y nada de lo que escribiste hubiese estado escrito, ¿no? Con Sí. lo cual, creo que también hay mucho mérito en salir de esa zona de confort, que si bien sabes que la red de seguridad está, es un paso al vacío. Y siempre vemos estas historias de éxito, pero lo que realmente hay que analizar es el proceso y lo duro que es el proceso indistintamente de cuál sea el punto de partida. Sin duda, hay situaciones que son más complejas que otras, pero creo que todo se traduce en, uno, una pasión o una motivación que muchas veces va más allá de la razón. Yo creo que cuando saliste de Tarija no tenías idea de que ibas a terminar donde estás hoy, pero el ir Mm. abriendo esas puertas y desbloqueando esos niveles es lo que en definitiva hace que después de cada nueva puerta haya un nuevo mundo, una nueva oportunidad e ir transitando ese camino que para mí nada es casual, ¿no? Todo tiene un Sí. motivo y todo está dirigido por algo interno, un fuego, una pasión interna que te va acercando hacia eso. Sí, Ujú. totalmente. O sea, a mí me ha costado sangre, sudor, lágrimas, dolores físicos, emocionales, todo, todo. Bueno, Sí, hemos totalmente. dicho ya varias veces que estás en Somalia, pero contanos un poco cómo de ¿Cómo Estados llegas? Unidos pasas a Somalia. Bueno, sé que han habido otras ciudades en el medio, así que seguramente nos Sí. vas a seguir contando tu trayecto, pero contanos un poco más. Sí, y creo que también un poco para contar una anécdota respecto a lo que Gerardo decía ahora, porque es súper cierto. Mi primer trabajo después de la universidad en Estados Unidos fue con los demócratas en Georgia y era con el Partido Demócrata. Y yo era pues una totalmente asistente, ¿no? Asistente de prensa era mi título pero hacía absolutamente todo, literalmente desde lavarle la ropa a mi jefe hasta escribir entrevistas fingiendo que era la candidata porque era una campaña política para el Senado de los demócratas de Georgia. Y era así como un rango de trabajo desde eso, porque mi jefe viajaba todo el tiempo, estaba en la campaña, viajando y viajando, y volvía los domingos y me decía, por favor, no tengo tiempo, me da súper vergüenza, pero necesito que alguien me lave mi ropa, ¿no? Entonces, y yo era la ayudante, entonces me daba, y de verdad que, o sea, esas cosas, como que a mí no se me caía nunca el sombrero de hacerlo, la corona, ¿me entienden? Era como que, va, o sea, además porque era rajarme para seguir en el trabajo, ¿no? Y ese trabajo me dio oportunidades gigantes y me abrió la cabeza así. O sea, mil, ¿no? La conocí a Michelle Obama, por ejemplo. O sea, es algo que luego le conté a Mercedes, pero a través de ese trabajo la conocí a Michelle en un acto. Y yo tenía 22 años, 23 años, entonces para mí era como que le lavo la ropa a mi jefe, ¿no? Si voy a tener estas oportunidades. Entonces es lomear y laburar, sí, y conseguir las cosas, desbloquear los niveles, como dice Gerardo, hacer lo que uno le apasiona, obviamente siempre con una meta en mente, pero con mucha garra, mucha humildad y también muchas ganas de aprender, ¿no? Creo que eso siempre ha sido muy característico, incluso ahora, yo no los, es que estoy en Somalia, es ganas de aprender completamente, ¿no? Y bueno, Ujú. sí hubieron como que muchas paradas en el medio después, pero cuando después volví a Bolivia, después de estar en Estados Unidos, bueno, a mí me llamaba mucho la atención este programa de Chevening, que también sí es algo que yo lo recomiendo, pero
absolutamente. A mí eso sí me cambió la vida. O sea, no, Estados Unidos sí, como dijo Miguel, fue una decisión así trascendental, pero yo siento que si hay algo que me cambió la vida completamente es ese programa. Uno, porque me costó muchísimo, yo apliqué 3 veces. Es también que muestra lo que decía Gerardo, ¿no? El De rajarse proceso. y seguir, sí. O sea, apliqué 3 veces. La primera y la segunda vez no llegué ni a la primera ronda. O sea, porque son 3 rondas como 3 filtros. La primera y la segunda vez no llegué ni a la primera ronda. Y eso fue súper desmotivante, ¿no? Y además porque es un proceso, no voy a decir traumático porque no quiero asustar, pero es bien, demanda mucho piense, mucho trabajo, mucha entrega, así porque también es los ensayos y las cosas que uno que tiene que mandar son bien personales también, entonces es un ejercicio fuerte. Y bueno, después de la segunda vez me desanimé un montón y dije, no, no vuelvo a aplicar más a esto. Y hablé con varias personas, varios ex becarios y todo, me dieron algunos consejos aquí y allá, pero me desanimé un montón y dije, no vuelvo a aplicar. Y después del año de la pandemia, que estábamos todos encerrados y etcétera, y yo estaba aquí justo en Tarija, nada, vi que todo se hacía por Zoom en esa época también, entonces que es algo que tal vez igual vale mencionar, que había muchas oportunidades en La Paz y en Santa Cruz de reuniones con la Embajada Británica, porque Chevening es un programa de la Embajada Británica, es un programa financiado por el gobierno británico. Ujú. Y bueno, hacían como que muchos eventos en La Paz y en Santa Cruz, en donde la gente interesaba iba, pero en La Paz y en Santa Cruz, ¿no? Entonces, cuando se dio lo de la pandemia y explotó esto del Zoom, yo empecé a ver que había los eventos virtuales y fue la primera vez que lo escuché al embajador hablar del programa. Entonces, yo me uní al evento, que no hubiera tenido capaz la oportunidad si no hubiera sido por la pandemia, ¿no? Y porque no era Claro. online. Una Y democratización de las oportunidades, porque como sí, dices, siempre es el eje central. exacto, exacto. Entonces me entré y la verdad que lo que decía el embajador, a mí me caía así me identificaba mucho y decía, no, va, ya, la tercera la vencida. Y además era la pandemia, tenía más tiempo, estaba aquí en mi casa, qué sé yo. Y bueno, y le puse mucho, piense, muchos meses de trabajo y apliqué y puta, eso sí que me costó la ansiedad porque vivía así traumada de que me llegue un correo De de Chevening rechazo. diciendo, sí, sí, o sea, sí, no, por Dios. Pero, Y Sarita, ¿por qué? ¿Por qué postular 3 veces? ¿Por qué someterte a la A la posibilidad de ser tortura. rechazada 3 veces? Encima, yo he hecho procesos de postulación y sé lo duros que son y el tiempo que te consumen. Que te llegue un no es realmente frustrante. ¿Por qué someterte 3 veces? ¿Qué buscabas o qué pensabas que iba a haber detrás de esa puerta que estabas intentando abrir? ay, qué gran pregunta, qué gran pregunta. Yo creo, o sea, yo tenía muchas ganas de ir a hacer una maestría afuera, otra vez, ¿no? Quería volver a salir, después de volver a Estados Unidos, de Argentina, quería volver a salir. Y no quería, o sea, yo tenía como esto de que quiero ser parte de un programa que me dé una exposición internacional, o sea, que pueda interactuar con otra gente internacionalmente y que sea un programa no solamente de maestría, que yo estudie la maestría, sino que sea como holístico y que haya de todo, ¿no? Y además, bueno, el tema de que si alguien te financia, ¿no? Es como que, pues, Claro, ya, no bueno, tienes que volver a ir a pedir, mamá, claro, papá, ¿me pueden exacto, financiar él? exacto. Y yo Claro. ya tenía, cuando me fui al Reino Unido tenía 30 años, entonces no era que como que había acabado la licenciatura y a los 2 años estaba fuera, no, tenía ya 30 años, tenía como 6, 7 años de experiencia laboral incluso, ¿no? Entonces podría incluso habérmela costeado yo, ¿no? Así tal vez con un préstamo y etcétera. Pero creo que más que eso incluso era tal vez yo igual así de, ay, esto de que yo puedo, o sea, puedo, y si le meto, puedo. Entonces, incluso la tercera vez, para no decepcionarme tanto, es un buen punto, apliqué a otras, apliqué a una de Suecia y apliqué a una de Japón Bien también, pensado.
que eran financiados para latinoamericanos, para bolivianos, diferentes programas, pero que yo apliqué y que los encontré a través de Tu Beca Bolivia, que no sé si siguen existiendo ellos, pero Sí. en la pandemia, sí, bueno, tenían una página de Facebook y hacían un montón de cosas y ellos publicaban estas oportunidades. Y bueno, apliqué a las otras dos también. Sí, re buen Eh, punto, Sarita. Después vamos a dejar también los links a la beca Chevening y sí, todo esto que estás comentando, porque sobre todo hoy la posibilidad de estudiar en el exterior gratis es, no voy a decir fácil, pero hay muchísimas alternativas. sí, Y, y principalmente esto se debe a que las universidades y los organismos internacionales tienen cupos que en algunos casos tienen que cumplir de manera obligatoria de diversidad. Entonces Latinoamérica entra como un cupo de diversidad y hay muchos programas donde por desconocimiento la gente no postula, no aplica, esos cupos no se cumplen y son becas y oportunidades que no son tomadas por gente que realmente tiene el potencial y las ganas de hacerlo, con lo cual invitamos a toda la audiencia que esté escuchando a moverse, a entrar a los links que vamos a dejar y estar atentos, porque creo que dicen que la suerte te tiene que encontrar lista y a vos el hecho de poder participar de esa reunión online gracias a la pandemia te encontró lista porque buscabas Claro. estar presente en ese lugar porque sabías lo que querías. Así que Es oportunidad y es preparación, ¿no? Creo que son las dos cosas. siempre- A veces tienes la oportunidad, pero no estás realmente preparado para ella y a veces estás muy preparado, pero te toca salir a buscar esa oportunidad, ¿no? Son las dos cosas. sí, no, gran punto, salir a buscar. Y bueno, intentar 3 veces, como le decía a Gerardo, y seguir Bueno, Sarita, intentando. pero sigamos, a ver, de Georgia, ¿a So, dónde? de Georgia me volví a Bolivia. Estuve en Bolivia casi 4 años. 4 años estuve Ah, en Bolivia. wow, Sí, sí, una estuve buena en Bolivia. parada. Sí, y lo disfruté O sea, la, muchísimo. la beca, la beca te obliga, además la beca Chevening, que es una de las mejores becas del mundo, junto con la Fulbright de Estados Unidos, pero te obligan a volver, ¿has vuelto por eso? ¿Cuál ¿Esto fue? fue antes o no? Claro, no, los cuatro Ok. años fue después de Georgia. O sea, yo volví Ok, después de Georgia, estuve casi 5 años, la verdad, sí, casi 5 años estuve en Bolivia y después me fui a Chevening. ok. Y ahí Y fue de que apliqué, Chevening, pero en esos 5 años había aplicado las 3 veces, ¿no? Y porque se aplica una vez al año, solo se abre una vez al año y bueno, si cae tienes que esperar el año siguiente. Y nada, me fui y estuve allá 1 año y medio y fue todo lo que siempre había imaginado. O sea, no solamente por el programa, que el programa fue, o sea, el programa como tal de la maestría estaba súper bueno y qué sé yo, muy independiente, muy diferente de todo lo que, creo, como que de la educación a la que yo estaba acostumbrada, pero todo, o sea, la oportunidad de hacer semejante networking con chicos de todo el mundo que eran así cracks, ¿no? Genios en todo, además, no solamente en el área social, sino chicos haciendo cosas con temas del espacio, o por ejemplo, de aquí de Bolivia fue una chica que trabaja hasta el día de hoy protegiendo el genoma del leopardo boliviano, o sea, cosas así como que de muchos extremos y eso fue una experiencia maravillosa, la verdad. Y obviamente full pagada, o sea, yo no puse un centavo, todo. Pasajes, tuition, o sea, el programa entero y un estipendio al mes, que es maravilloso, Wow, ¿no? entiendo eso. Sí, es maravilloso. Y yo coincido con vos, Sarita, que más hoy con toda la tecnología, ChatGPT, el acceso a la información, podrías estudiar un MBA online y de manera autodidacta, si se quiere. Creo que el gran diferencial de este tipo de programas y de la educación presencial en general es el networking que se genera, ¿no? Sobre todo, pues son Sí. un montón de pares que están con proyectos diferentes, pero quizás con esa misma ambición. Y mi pregunta va vinculada a eso. ¿Qué fue lo que sacaste de esta red, de este network? ¿Sigues en contacto con ellos? ¿Hay algún hito que vos digas, mira, fue todo genial, pero conocer esta persona me ayudó a X y Z? Mm, buena pregunta. No sé si algo así que me haya ayudado pero sí conocí muchas personas que tenían una experiencia similar a la mía, o sea, que habían hecho como un trayecto similar a la mía hasta el día de Chevening.
que fue muy rico aprender de otros en eso. Y después una chica muy amiga mía, también que se hizo, ahora es una de mis mejores amigas en el mundo, como que irónicamente, después fuimos de Chevening, las dos nos fuimos a trabajar al Programa Mundial de Alimentos. Y hoy en día incluso como que seguimos un poco el mismo trayecto porque ella también está en África, pero está en Mozambique. Y estuvimos en Roma primero juntas y después yo me fui a Somalia, ella se fue a Mozambique y hicimos Chevening juntas en la misma universidad también y como que todo se dio así. Y con ella nos ayudamos mucho, porque ella es nicaragüense además, entonces ese clic latino igual, así es, fue muy importante. Entonces, tener ese apoyo y esa otra mirada y como que seguir sin planificar el mismo trayecto, ha sido de mucha ayuda a nivel personal, pero también a nivel profesional, porque yo sé que eventualmente podemos incluso pensar de que eventualmente volvemos a Latinoamérica y podemos hacer algo, incluso con otra gente. Yo creo que eso es importante decirlo, que seguimos en contacto, sigo en contacto con mucha gente de Chevening, tanto del grupo de latinoamericanos, que era muy unido, como de la gente que estaba en mi campo, y siempre se crean espacios para hacer cosas, siempre se crean espacios para hacer cosas. Y en Latinoamérica incluso hablamos mucho durante las elecciones de los diferentes países, ¿no? Entonces, cuando hubo la elección en Bolivia, hacemos así como reuniones igual por Zoom, o cuando fueron en Chile, me acuerdo, hace un par de años hicimos una súper grande, o sea, como que seguimos estos espacios de conversación que después esas conexiones a la larga pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Ujú, E incluso yo creo que cuando yo entré al WFP, ayudé a un montón de gente a no entrar a WFP, pero como a aplicar después, un montón de colegas mm, del Chevening que me hablaban, yo ayudé con la postulación en lo que podía, para la FAO, para el PNUD, para Oye, yo quiero UNICEF. hacer una pausa y un par de comentarios aquí porque a veces pasa sin el peso adecuado el poder de las redes, ¿no? Justo el otro día me preguntaba mi hijo, yo tengo un hijo de 9 años, va a cumplir 10, y me preguntaba, oye, ¿qué generación soy yo? Yo, ¿de dónde sale esta pregunta? Digamos, nosotros la generación de los chicos de 9 años. No, no, pero ¿qué se llama mi generación? Entonces, bueno, yo me he quedado, no sé, hasta los millennials, los centennials y tal y cual, ¿no? Yo estoy rayando los millennials, entrando, medio queriendo codear del 80, más criado como una generación X, sin duda alguna. Eh, bueno, he descubierto que él era alfa, entonces ahora está loco la vida y 2025 son los beta. Pero ¿a qué va mi punto? Esto de las becas y de las redes y tal. Yo tengo la bendición de hacer igual muchas becas por todo el mundo y darme cuenta luego que podía haber vivido de beca en beca, o sea, sin gastar un peso y conocer el mundo. Entras a un circuito en el cual luego tienes que ir quitándote las becas de encima, ¿no? Cuando quieres hacer algo. Pero la red, hoy, o sea, damos por sentado que estás a un clic, que estamos en 4 lugares, 5 lugares distintos del mundo en ese momento, 4 lugares del mundo distintos y estamos charlando como si estuviéramos juntos. Eh, y obviamente la gente hoy esto da por sentado, pero antes las becas o este tipo de contactos era muy difícil mantener. O sea, de repente en un momento te juntas con gente que irradia y que te irradia y que te motiva y que vos dices, wow, yo quiero estar cerca de esta gente siempre, pero luego cortabas el contacto y me imagino, no sé, si preguntas a tus papis, era carta o vamos un poco más allá, fax, era algo muy complejo de llevar. Hoy es como si estuvieras junto y mira, vos decías, buena pregunta, Gerardo, ¿qué he sacado de bueno de esto? Bueno, tal vez no exactamente un hito, pero luego dices, y mi mejor amiga de la vida sale de ahí. Sí. O sea, qué mejor, digamos, ¿no? Qué mejor que aquello. Entonces, bueno, la pausa un poco era para hacer entrar en conciencia a todos los que nos escuchan, que es bien variado el rango de personas. Eh, no es un tema menor. De hecho, muchos de su camino al éxito lo han labrado proponiéndose destinarle 45 minutos al día a contactar a gente en LinkedIn. Ujú. Vos dices,
Oye, que te sobra el tiempo, viejo, ¿no? Que andas estoqueando a la gente. No, es que así se hacen los negocios hoy y es que así como funciona. O sea que fabuloso que puedan, los que tengan oportunidad de mantener estas redes o gente en contacto que los inspire y que los motiva o que vibra en la misma sintonía, es importante hacerlo. Es cierto. Y ahí retomando lo que venía contando Sara, que ya nos ha hecho dos spoilers, este, gracias, es que ella está trabajando en el Programa Mundial de Alimentos y nada más y nada menos que en Somalia, ¿no? Entonces, contándonos un poco más, sigamos con esta cronología de cómo llegas, queremos llegar ya a Somalia, pero contanos cómo llegas. Ya, no, sí, cuando después, o sea, yo apliqué, estuve el año y medio en el Reino Unido, estaba en Brighton, en la Universidad de Sussex, y después, pero trabajé todo el tiempo que estaba ahí y trabajé en una publicación que se llama, periodística, que se llama The New Humanitarian, y ellos cubren, básicamente cubren a las Naciones Unidas y cubren las crisis humanitarias alrededor del mundo. Es más, si uno va a su página web, dice, cubrimos las crisis menos cubiertas, digamos, alrededor del mundo. Y con un periodismo bien investigativo, pero también un poco más, bueno, súper independiente De y derechos humanos, diferente. digamos, ¿no? Sí, sí, exacto. Un poco diferente también porque tenían como un lente también de traquear el impacto. En eso yo estaba muy metida, en cómo traqueamos el impacto de nuestros reportajes o de de los proyectos que tengamos tanto en el cambio de políticas internacionales o en el impacto en la recaudación de fondos, todo, ¿no? Y bueno, ahí como que fue un muy lindo año y medio, lo disfruté muchísimo y nada, ahí me empecé a meter más en el mundo humanitario y era como que algo que, no sé, eso sí me movía mucho, ¿no? Y era algo que también como con lo que lo había hecho desde chiquita y Gerardo lo sabe porque estábamos en el colegio muy metidos en el tema de las simulaciones de las Naciones Unidas. Los dos estábamos súper metidos en eso y a mí era lo que más me apasionaba en la vida cuando era chiqui, o sea, entre los 13 y los 17 años era El Volmun. sí, me encantaba, o sea, me encantaba, me hacía demasiado feliz y yo sentía que aprendí un montón y también siento que fue una gran oportunidad de apertura así al mundo, ¿no? Y entonces nada, fue súper intimidante, pero me puse a aplicar y así como les dije para lo de Chevening, o sea, yo creo que chicos, o sea, al final probarse es gratis, ¿no? Y yo no apliqué al Programa Mundial de Alimentos y voilà, aquí está. No, apliqué así, no sé, 15 20 trabajos diferentes, ¿no? En el Programa Mundial de Alimentos que yo, la verdad que ahí sí es donde yo quería trabajar por un tema de que ellos están concentrados en acción humanitaria de emergencias y eso era algo como que a mí me interesaba mucho y en el tema de seguridad alimentaria, que eso es algo que a mí también me interesa, o sea, como en mi campo me interesaba mucho y era algo con lo que incluso había trabajado en el pasado cuando estaba en Bolivia, ¿no? Con el tema de seguridad alimentaria, pero había aplicado a UN Women, a PNUD, que es UNDP, a UNICEF, a WFP, o sea, al Programa Mundial de Alimentos, al Secretariado de las Naciones Unidas, como que muchos trabajos y aplicando. Y bueno, me probé en este del Programa Mundial de Alimentos en Roma, que era en comunicación, en la central del Programa Mundial de Alimentos está en Roma. Y nada, apliqué con todo en contra, además, porque todo el mundo me decía como que en las Naciones Unidas todo es a dedo. O sea que para que te salga un trabajo, tienes que estar dentro del sistema para que te salga, o tienes que conocer a alguien. Y ese alguien te tiene que recomendar porque son demasiados miles de personas que aplican a cada convocatoria. Entonces, para que alguien pueda chequear tu nombre y decir, bueno, le demos a esta persona una oportunidad de dar el examen, de pasar la entrevista, etcétera, tienes que conocer a alguien. Y eso me lo dijeron mucho. Incluso colegas míos en The New Humanitarian, que tenían como un background en las Naciones Unidas, y me dijeron mucho eso, pero yo no conocía a nadie en ningún lado, ¿no? Entonces, y meta.
meta cumbia. Y ahí, Una vez más, sin miedo al éxito. sin Claro. miedo, probarse es gratis. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que Otro los no, 20 trabajos no me pasa digan no, nada. va. Y nada, y bueno, pasé y el proceso sí es bastante largo, o sea, un proceso de reclutamiento puede durar 4 o 6 meses, Wow. dura mucho tiempo, sí, y además se borran mucho tiempo, o sea, tipo te responden un día y después puede pasar un mes y no has escuchado nada y después vuelven a aparecer. Y bueno, nada, pasé por el examen. Primero es como unos ensayos, una cosa así. Pasas ese filtro, después es un examen, y después son 2 rondas de entrevistas y meta. Me llegó el correo que me había salido del trabajo el 24 de diciembre Regalo de Navidad. Sí, fue así muy lindo, el 2022, el 2022. Y nada, me fui a Roma y en Roma empecé a trabajar ahí en la central, que el trabajo de la central es muy diferente del trabajo de una oficina país, ¿no? Como en Somalia o como en Bolivia, por ejemplo, es totalmente diferente, pero trabajaba en comunicación, pero en la división de innovación, que era como, bueno, un poco el hacer recaudación de fondos y hacer campañas y etcétera, todo lo comunicacional internamente en WFP, porque WFP es una organización de 20.000 personas, o sea, es súper grande, es la más grande, la agencia más grande de las Naciones Unidas y está pues en 80 plus países y entonces había que hacer mucho trabajo de comunicación interna para fomentar la innovación en las operaciones humanitarias y también mucho tema de alianzas con empresas privadas, empresas de tecnología, con miembros del Parlamento de la Unión Europea que podían financiar ese tema de innovación, de tecnología, de datos, de utilización de datos en la acción humanitaria, ¿no? Y nada, fue muy lindo, o sea, fue una experiencia, me costó muchísimo además adaptarme al ritmo de trabajo y al nivel de presión también. Pero desde un principio, así, no sé, desde el mes uno, a mí me tenía esto de, otra vez, Walaicha, tenía esto de que yo tengo que trabajar en una oficina país, o sea, donde está En campo. claro, lo real, ¿no? Las operaciones Claro. y la asistencia de emergencia, además, porque del PMA, el WFP es por excelencia la agencia que atiende emergencias, hoy en día en las emergencias más grandes del mundo, ¿no? En Gaza, en Sudán, en Haití, nuestra presencia siempre es, o sea, la más grande y la que hace las necesidades básicas, que es comida, ¿no? Y es como que es muy directa a la misión del PMA, a diferencia de otras agencias como UNICEF, por ejemplo, que UNICEF tiene muchos pilares de acción. Nosotros es Comida. hambre, comida, ajá. Ujú. Hoy estaba Pero leyendo 100 millones de personas al año sí, alimenta el programa. Es una Wow. sí, locura. es una locura, Premio pero en el Nobel de la mundo, Paz del 2020. 2020, pero son 100 millones de personas en el mundo, pero en el mundo hoy son más de 300 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria en un nivel crítico a emergencias. Eso quiere decir Sin que duda. comen una comida al día en promedio. Eh, Sara, ¿qué de lo que has visto? Porque a ver, poca gente a lo mejor voy distinto. Cuando uno sale, dice, no sé, pues derecho, medicina, contaduría, uy, voy a tirar la casa por la ventana, voy a estudiar diseño, ¿no? Son cosas como que muy ortodoxas, muy generales, en fin. Comunicación es una de las tantas generales, es lo mismo, ¿no? No es que estudiaste, voy a ir para atender crisis de alimentos y crisis humanitarias, tal. Entonces, son pocos los privilegiados en este tipo de trabajo que prestan un servicio tan importante, además tan emergencial. ¿Qué de las cosas que has visto te han quedado grabadas, han sido como que más allá de cosas dolorosas, con seguridad, pero, o sea, sin duda alguna, una persona que esté impactada con este tipo de experiencias tiene un mindset absolutamente distinto luego? sí, sí, o sea,
realmente no soy la misma que hace 2 años, no, no, y a veces cuando salgo igual de Somalia por estos breaks que tengo, eh, es una experiencia muy surreal porque yo estoy ahí encerrada en mi búnker y hago un trabajo y trabajo 24 horas, 7 días de la semana y después salir, transicionar al mundo real es como que wow, ¿qué ha pasado mientras yo estaba bajo tierra, ¿no? Y es realmente yo no soy la misma ni profesionalmente ni personalmente. Sí, o sea, estoy muy orgullosa de mi capacidad de resiliencia, pero eso no quiere decir que haya sido extremadamente difícil, ¿no? Entonces, creo que un poco para igual ir a lo que decías de las carreras más como que hegemónicas y que son más mayoritarias como derecho, ingeniería, etcétera. Bueno, el WFP es tan monstruo que vos tienes Claro. departamentos gigantes de ingeniería, por ejemplo, gigantes, Logística. sí, logística gigantesco, comunicación es bastante grande, alianzas, porque nosotros somos los que recaudamos fondos, entonces traemos la plata, ¿no? Legal, gigante, fraude y riesgos, estos chicos que en Ah, los bancos, ¿no? Que son re grandes, lo mismo, pero en el PMA para reducir la corrupción, para reducir el fraude en los sitios humanitarios, donde se hace distribución humanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, sí, uno no tiene que tener una profesión como relaciones internacionales. No, realmente en una agencia como el WFP, y en general, en la mayoría, no necesariamente tienes que ser de las ciencias sociales para apuntar a un La trabajo ahí. formación es la misma, el propósito es el que cambia. Exacto. Contanos alguna experiencia. Eh, a ver, tal vez creo que una de las más heavies fue el año pasado que, bueno, siempre ir al campo es pesado, ¿no? Y yo soy una persona muy empática, muy esponja, así que absorbo mucho y sí siempre es muy, muy, como que sí me ancla en la tierra mucho, pero es pesado. Pero el año pasado hicimos, por temas de los fondos, que se nos redujeron un montón los fondos, tuvimos que cortar un montón, casi la mitad de nuestro programa de comidas escolares. Que las comidas escolares es uno de los programas más grandes del PMA. En Latinoamérica es el más grande de comidas escolares, o sea, almuerzos escolares, desayunos escolares. Y bueno, tuvimos que cortar la mitad. Entonces empezamos a hacer una campaña y unos documentales y unas historias de qué era lo que pasaba en las comunidades y en las escuelas cuando no había las escuelas, las comidas escolares. Y para mí fue muy fuerte el escuchar historias de guaguas, ¿no? O sea, como que escuchar de las palabras de los niños, decir cosas como, que porque nadie les dice qué decir además, ¿no? Sino sentarse ahí y hacerles preguntas y etcétera, pero ellos mismos decir cosas como, yo camino 3 horas al colegio y tengo 3 hermanos y ahora yo soy la única que vengo porque si no hay comida en el colegio, mis hermanos no pueden caminar 3 horas y llegar y no tener comida en el colegio, ¿no? Y eso nosotros fuimos no sé, terminé yendo como a 10 escuelas, así en diferentes lugares del país, 10 o 12 escuelas diferentes, y ya para la 12 yo así, antes de ir, como que no me daba el cuero, la verdad, o sea, de ir a seguir, además escuchar lo mismo, ¿no? Y de guaguas, no sé, entre 8 y 14 años, ¿no? Y es fuerte, sí, o sea, uno siempre dice como que los niños y bla, 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 pero creo que no es hasta que tienes la experiencia de escuchar de un niño, que además uno tal vez piensa que como estos niños son muy vulnerables y vienen de familias muy vulnerables también, como que a veces uno peca de pensar que no pueden articular bien sus necesidades o lo que sienten, etcétera, y a mí totalmente eso me sorprendió un montón, o sea, de escuchar de niños que estaban aprendiendo a escribir y a leer y que ya conocían la necesidad desde el punto
desde que no tengo una comida escolar, solamente como una vez al día, ¿no? O las niñas, que la mayoría de las niñas las sacan del colegio. Entonces, la ansia de aprender de las niñas, de quiero quedarme en el colegio y ahora que no hay las comidas escolares, me sacan, ¿no? Entonces, creo que las guaguas a mí me, han- me han pegado un poco más, además de escucharlo, ¿no? Y además, y era así, fuimos en un tour como de 3 meses, de escuela en escuela, en escuela, en escuela, porque además Somalia es un país en guerra, ¿no? Entonces, Claro. el que no haya escuelas significa que las familias se mueven, o sea, el que no haya comidas escolares o que los papás no los manden a los niños al colegio, significa que esa familia, lo más probable es que se mueva a otro pueblo al moverse a otro pueblo, en ese pueblo puede haber tensiones por recursos que ya son escasos, ¿no? Entonces, en un país en donde ya estás en guerra y hay conflicto, el que haya mucha gente moviéndose por necesidad, o sea, migrando internamente por necesidad, causa Complejiza mucho mucho más la Claro. situación. el conflicto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos mostrar, que las comidas escolares no era solamente un plato de comida para un niño, sino que significaba, pues, estabilidad económica, Precautelar. todo, precautelar que la gente se mude. Y bueno, creo que eso a mí sí, porque yo me acuerdo que el día que nos tocaba ir a la 10ª, 11ª escuela, me desperté y le dije a mis colegas así como que no sé si me da para ir, o sea, otra vez, o sea, e ir a sentarme una vez más. Ahí sí me sentí como muy Bueno, drenada y muy impotente también, porque mi contribución es así, ¿no? O sea, es mínima. Y Entonces, muy encima impotente. imagino que como cabeza de comunicación del lugar, o sea, necesitas empaparte y destilar y absorber y vivirlo para poder sudarlo y transmitirlo. Así Aún es. más complejo. Sí. claro. 100%, 100%. Y yo siempre digo que eso es una bendición y una maldición, porque es una bendición, porque la verdad que en Somalia yo he aprendido todo de la operación, o sea, Somalia es una operación de más de 100 millones de dólares y además es una operación de 600 personas, llegamos a cerca de 2 millones de personas al mes. Entonces es un monstruo y no es el más grande, ¿no? Del PMA para nada, ni cerca del más grande, pero yo aprendí desde cómo se mueven las cosas, cómo llegan las cosas al puerto, cómo funciona el tema de protección social del dinero móvil, porque casi todo es dinero móvil, ya es muy poco lo que es así comida, digamos. Desde eso hasta los programas en sí, y bueno, sí, empaparme con el tema humano, porque sí, nosotros al estar ahí, y eso noto también algunos de mis colegas, que un poco que te adormeces, ¿no? Y normalizas muchas cosas que tal vez parte de mi trabajo es desnormalizar, tanto para externamente como para internamente a mis colegas, ¿no? No, o sea, Mm, nosotros estamos aquí por un motivo exacto. y es este, ¿no? Y Ahora, Sarita, justamente quiero- perdón, Gerard, sí, dale. yo leí hace un tiempo, justamente empapándome del tema de periodistas que trabajan en zonas de guerra, en zonas de conflicto y qué sé yo, eh, que pasa justamente esto, ¿no? Que empiezas a normalizar la muerte, a normalizar el hambre, probablemente en tu caso, a normalizar el que niños caminen 3 horas en la escuela, porque es lo que estás viendo todos los días, ¿no? Y el que tú Mm, lo normalices no significa que eso en realidad sea lo normal, ¿no? Entonces también, como dices, exacto. es intentar sacar la venda de los ojos de que eso es lo normal. Yo quería Sí. preguntarte, Sara, ¿cómo gestionas el miedo? ¿No? Porque has comentado en algún punto de la entrevista, soy una persona que hago las cosas y las hago con miedo. Y no solamente el miedo psicológico, que muchas veces es como ese miedo irracional de, ay, es que será que me aceptan para la beca o no, qué sé yo, sino el riesgo real, el miedo físico. Para arrojar algunos datos que contextualicen la situación en la que vos vives o el país en el que vos vives. Somalia se encuentra en el puesto 163 del índice de prosperidad, en el que se miden un montón de cosas, entre ellas la seguridad. Y también bueno, y es el puesto número 163 de 167 países
y por su parte ocupa el puesto 153 de 163 en el índice de paz global, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Que es un país en guerra, en permanente conflicto. Entonces creo que eso desbloquea otro tipo de miedos que no es solamente, no me aceptan en la beca, o no me aceptan en el trabajo, o estoy presionada porque hoy tengo que ir a firmar esto, qué sé yo, sino también un miedo real de puede que de aquí no vuelva si hago algo mal o si me meto en un lugar equivocado. Entonces, ¿cómo gestionas ese miedo? Lloro. No, pero de verdad lloro mucho. O sea, dejo Una salir lloradita y a mucho. seguir, dicen. Una llorada y a Sí, seguir. sí, sí, lloro mucho, dejo salir mucho la emoción si la siento, ¿no? Si la siento, sí. Pero sí, o sea, vale recalcar que sí, Somalia es un país que está en guerra hace 30 años, bueno, más de 30 desde los 90 desde el 90 estalla el primer estallido más heavy y después el 95 viene la segunda ronda y desde eso No ha es una parado guerra, nunca, sí. es guerra civil, es guerra civil. Obviamente que tampoco es que es fuego abierto, ¿no? O sea, yo vivo en un campamento, se podría decir, como un campamento, se podrían imaginar como un poco campamento militar, ¿no? Donde hay un perímetro, tal vez les puedo mandar un par de fotos así de la Buenísimo. pared, alguna cosa así para que tengan una idea, ¿sí? Es re fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, mi cuarto no tengo luz, o sea, no tengo luz. No tienes ventanas. Tengo una ventana, pero tenemos protección como, ¿cómo se dice? Blinds. Como, Sí, como Como celosías, como cortinas. persianas, claro, persianas. como Persianas. cortinas, persianas anti-explosión que están de afuera y están como hacia abajo, entonces bloquean toda la luz y eso es inamovible. Entonces no me entra así mínima luz natural al cuarto y la oficina también, todo, ¿no? Es un perímetro, yo no puedo salir del campamento, o sea, no puedo ir al mercado, por ejemplo, o no puedo ir a dar una vuelta por la ciudad, porque Mogadishu, que es la capital de Somalia, es una ciudad grande, o sea, con todos sus caos y sube y bajas, tal vez por dar una idea, yo diría del tamaño de Cochabamba, más o menos, y sí, como con mm, calles de tierra, pero también avenidas y todo, ¿no? O sea, no es el desierto, ¿no? Y el desierto y fuego abierto, no, es una ciudad que se mueve normalmente, pero sin ir más allá hoy, y tal vez si lo buscamos yo no leí, pero hoy hubo una explosión súper fuerte la voy a buscar el artículo porque vi en los grupos de WhatsApp que hubo una explosión súper fuerte en un barrio, porque hay mucho terrorismo. Entonces, el grupo que pelea contra el gobierno hace muchos actos de terrorismo, en especial explosiones, o sea, bombas y cuestiones, a veces hay alguno que otro tiroteo y cosas, pero no es fuego abierto. Y a todo esto la gente tiene una vida normal. Pero a nosotros no nos dejan salir a no ser que vaya a hacer trabajo de campo fuera en Mogadishu, porque obviamente Mogadishu, que es la capital, tenemos muy pocas cosas, ¿no? Tenemos muy pocas cosas dentro de Mogadishu. Eh, Tenemos muy pocas cosas dentro de Mogadishu de ayuda humanitaria, todo está fuera de la ciudad. Entonces uno puede salir para hacer trabajo de campo, pero después yo no puedo ir, si se me canta, ir a X, ¿no? Para nada. Y eso es más que todo nuevamente no porque haya fuego abierto, como en otros países, como en Gaza, o sea, como en Gaza o como en Sudán, pero el riesgo de que nosotros vivamos por nuestra cuenta, o sea, en departamentos o en casas comunes, Claro, y suceda algo, es demasiado es muy grande alto. y el departamento de seguridad para evacuar, ¿no? O sea, para evacuar a todos, tiene que tener a todos en el mismo lugar. Si no, si algo llegara a pasar y estamos todos esparcidos y no sabe si hay uno que está en un restaurante y otro en un mercado y etcétera, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es el setup que tenemos y bueno, fue difícil, es todavía difícil procesar porque es muy surreal vivir en un lugar así, o sea, yo he normalizado un montón de cosas, pero al final no es normal, ¿no? Y no es la vida real. Y creo que con el miedo, o sea, creo que ha sido un tema de
confiar, tal vez, o sea, confiar en la estructura en la que tengo, o sea, porque sí, las Naciones Unidas tienen una estructura de seguridad muy diferente de las ONGs o de los periodistas, como decía Mercedes. O sea, los periodistas y las ONGs tienen riesgos gigantes a comparación de nosotros, porque nosotros tenemos todo un movimiento de seguridad, ¿no? Yo tengo una radio, tengo que reportarme con la radio 3 veces por semana, que todo está bien. Eh, Tenemos búnkers en el propio campamento, eh, todo todo un sistema, además de si llega a pasar algo, yo sé que tengo que hacer una evacuación. O sea, y Claro, hacemos tienes un prácticas. entrenamiento también. Todo. Sí, el año pasado, les voy a mandar una foto de eso también, porque el año pasado hice el entrenamiento para poder ir al campo y ahí te entrenan de todo. O sea, si te secuestran, si lo secuestran a tus compañeros, si tienes un accidente de auto, si hay que cambiar una llanta, o sea, todos los escenarios y te hacen entrenar tipo en el lodo, o sea, entrenamiento militar básicamente y entrenas con ex militares y obviamente uno ya ve cómo reacciona en el momento, ¿no? Nunca puedo decir que me haya pasado algo heavy, ¿no? Pero sí momentos en los que, como decía Mercedes, así de, ¿y ahora qué, no? Creo que es la adrenalina un poco y el tema de que estás rodeado de gente que está en la misma que vos. Entonces, yo vivo con otra, o sea, nuestra oficina son 600 personas, pero en Mogadishu somos 60 internacionales que vivimos en el campamento. Y todos estamos en la misma, entonces y ubican que después de un tiempo se hacen muchos chistes, ya después, y sí, normalizamos cosas que no deberíamos normalizar, o sea, peligros y Carita, cosas. Pero Pero yo creo también es que una para forma poner de en defensa, contexto, ¿no? sí. para poner en ¿Cómo? contexto a la audiencia nuestra, es el grupo ideísta que está, ¿no? Al-Shabaab, y Sí, ellos Al-Shabaab. Ujú. Y ellos tienen, a ver, normalmente Naciones Unidas no es un foco estratégico de un grupo terrorista, ¿no? Ujú. Creo que lo has descrito perfecto, el escenario es ese, pero probablemente ustedes son los que más neutralizados están de un ataque específico, un secuestro y tal. Sí, Eh, pero alrededor pasan muchas cosas que porque te tocó seguramente pueden estar ahí, ¿no? Es el lugar más exacto. complejo en el que has estado hasta ahora. Sí, o sea, es el único trabajo de campo que he hecho hasta ahora en el PMA, que también ha sido un poco extremo, ¿no? O sea, ir de Roma a Somalia. Y Claro. bueno, Claro. ya estoy 2 años en Somalia, no sé cómo, no sé en qué momento se fueron 2 años, ¿Y pero tienes sí, o sea, periodos en los que sales del campamento? ¿Cómo es un día en tu vida y cómo es más o menos tu rutina en un mes, digamos? ya, sí, salgo cada, o sea, tenemos, se llaman en las Naciones Unidas, se llaman estaciones de servicio de familia y estaciones de servicio no familiares. Y Somalia es una estación de servicio de emergencia no familiar, o sea, que quiere decir que estás respondiendo en una emergencia y que vos no puedes ir con tu familia, te prohíben ir con tu familia. Entonces, eso quiere decir que hay diferentes niveles de riesgo en las operaciones y puedes salir o cada 4 semanas o cada 6 semanas. Incluso hay otros lugares en África Occidental que sales cada 8 semanas. En mi caso, yo salgo cada 4. Entonces, hago 4 semanas en Somalia de trabajo y después hago una semana fuera. Que pues, nuestra estación de descanso es Kenia, en Nairobi. Entonces yo como que una vez al mes salgo a descansar, como hacen los ingenieros, ¿no? Los ingenieros petroleros, los ingenieros que trabajan en campamento, la misma figura. Y eso funciona así. Eso solamente sucede en las estaciones de servicio no familiares, ¿no? Y son algunas, no son todas, ¿no? Y bueno, un mes, normalmente yo paso casi entre 40 y 50% del tiempo en el campo. Entonces, tal vez normalmente un mes estoy entre 2 semanas a un poquito más de 2 semanas en Mogadishu, en la capital, o sea, haciendo trabajo de oficina, ¿no? Porque además ahí es
no sé, mi cuarto, mi edificio, el edificio donde están los cuartos es aquí y la oficina es aquí y uno cruza por un puente interno. Entonces, de tu cuarto a la oficina, de tu oficina a tu cuarto, al gym, a... tenemos una cafetería y bueno, ahí comemos desayuno, almuerzo, cena. Hacemos lo mejor que podemos para, tipo, distraernos, ¿no? O sea, hay de clubs de ejercicio y hacemos club de películas, de juegos de mesa, Claro, tener de una vida lo ping más normal pong. posible dentro del Sí, campamento. sí. Y Sí. honestamente, después de 2 años, yo tengo mi rutina que amo. O sea, ya es una lección Claro. súper grande de cómo los humanos nos adaptamos y hacemos y sacamos lo mejor, yo creo, de la situación, ¿no? Y nos hemos adaptado mucho. O sea, cuando yo vuelvo es difícil volver, pero cuando vuelvo, llego ahí y siento un poco bizarramente que es mi Home. casa. Sí, sí, es muy bizarro, pero mi gente está Mira, ahí, me siento bienvenida y bueno, a laburar. Pero fíjate, Sarita, igual es, seguramente nos escuchan muchos que tienen a ver, estas mismas rutinas, ¿no? Trabajadores en campo, petroleros, offshore, eh, en fin, trabajadores de caminos, ¿no? Que tienen distintos contextos y tal, pero yo tenía un pasado trabajando en cemento y cuando contaba algunos conflictos que habían en Bolivia, claro, la base mía, que era Barcelona, me decían, nosotros tenemos lugares que vamos con tanques de guerra siguiéndonos para entrar a trabajar. O sea, ¿de qué me cuentas? ¿No? ¿Qué me estás diciendo? Que han tenido que parar, no has podido llegar a trabajar, la gente, ¿por qué? ¿No? Entonces, al final, son contextos que claramente, cuando vos dices, tengo mi rutina y siento como casa y somos 600 que estamos en lo mismo, eh, es eso, ¿no? Es eso, y Sí, seguro van a hacer mucha empatía, gente que nos sí, escucha hoy, que esto, que está viviendo en el campo, que hace 21/7 o que no puede salir, en fin, o sea que es lindo que nos cuentes esa rutina. sí, sí, Sarita, y yo la verdad que me tomo unos minutos para digerir porque es algo que lo veo tan alejado de mi realidad, uno que está en los números de la sí, empresa, que el EBITDA, que el financiamiento, etcétera, etcétera. Escuchar estas historias para mí es sumamente enriquecedor. Y creo que un poco volviendo a lo que charlábamos antes, dicen que una muerte es una tragedia y 1000 muertes es una estadística. Con el mm, hambre pasa algo similar, ¿no? Quizás con la diferencia que nos cuesta más visualizar el hambre extrema a la que vos le has puesto cara, le has puesto nombre, le has puesto apellido, y probablemente eso hace que sea todavía más dura esa sí, realidad. Pese a que obviamente con el tiempo uno tiende a normalizar ciertas cosas, no deja de ser duro porque le pones justamente cara al problema. ¿Cómo te cambió eso como persona? O sea, que si miras a la Sara que estaba en Tarija temerosa de salir a estudiar o deseosa de salir pero sin saber con qué se iba a encontrar, ¿cómo ha evolucionado esa Sara como persona? ¿Y qué es para vos hoy el éxito? mm. Am, ya, como persona, pues, lo primero que se me vino a la cabeza mientras estaba escuchando es que yo siento que algo que me pasa, que no sé si es positivo o negativo, pero sí es algo que ha cambiado en mí totalmente, es que a veces interactúo con personas fuera de Somalia o fuera del rubro y para mí hay cosas que yo no comprendo cómo le podemos dar valor a ciertas cosas, ¿no? O sea, como que siento que a veces me desconecto en las conversaciones porque digo, y no sé si está bien o está mal, ¿ves? Pero es algo así que para mí, cosas que antes tenían valor, hoy en día es como que, ¿por qué no estamos hablando de esto o de otra cosa? O imaginarme solamente que hay un mundo de temas, ¿no? Afuera y estructurales en los que obviamente el hablar de ellos no va a tener un impacto gigante, pero sí, o sea, yo siento que hay cosas con las que ya no conecto como conectaba antes, que
sí me da un poco de pena a veces, ¿no? Porque siento como que me cuesta conectar a Claro. veces con personas, ¿no? Y capaz es un ejercicio que tengo que hacer post Somalia de reintegración a la sociedad, ¿no? De reintegrarme a la vida normal. Eso por una parte. Después, por otra parte, lo más heavy ese es el tema este de la resiliencia y el salir adelante como solo. Y yo creo mucho en la comunidad también, o sea, en tu comunidad, en tu familia, en el soporte, y etcétera. Pero en Somalia he aprendido a salir adelante sola porque yo no podía llamar a mis viejos y decirles, la estoy pasando. Mis viejos casi se mueren cuando les dije que me iba a Somalia, literal, o sea, tragedia, ¿no? Entonces yo no podía, hasta el día de hoy no puedo hacerles eso, no puedo decirles me está pasando esto, o estoy mal, o tengo miedo, como le decía a Mercedes, tengo miedo de tal cosa, o estoy cero motivada porque esto y lo otro, ¿no? Y obviamente les cuento, pero cosas Filtrado. muy ya sí, filtrado, muy así, muy filtrado. Y además y eso entonces ha sido muy difícil, pero también muy satisfactorio el saber que, bueno, que o sea, que sí puedo, ¿no? Y que la resiliencia, a pesar de que a veces me cueste más, puedo, puedo salir adelante y bueno, tengo el fueguito que yo lo vuelvo a encender. O sea, estoy así bajón por nivel de energía porque trabajar, a veces la gente me dice, wow, qué bueno tener una semana de vacación al mes. Sí, está súper, pero durante 30 días yo lo único que hago es trabajar y trabajar así, o sea, sin vida. Y eso a la larga, y eso es muy, o Desgastante. sea, sí, desgastante y cansa mucho, ¿no? Y creo que los niveles de energía y de motivación bajan también y he aprendido mucho a conocerme y a conocer las cosas que me hacen bien. Entonces, como decía Miguel, o sea, para mí mi rutina es lo que me hace feliz y me mantiene, y eso he aprendido tanto de mí que lo valoro mucho de la experiencia de Somalia y creo que lo voy a aplicar para siempre, o sea, de reconocer las cosas chiquitas como a mí me hace muy feliz cosas muy pequeñas que las hago en todos mis breaks, o sea, en todos mis breaks lo hago, que es ir a sentarme a un café, a leer, pedirme un café, una torta y leer durante horas sin prisa y un día X comprarme un helado o una pizza. O sea, para mí eso es como que cositas que uno da por sentado, pero hoy en día para mí eso es así felicidad, ¿no? Entonces, eso es muy lindo también de apreciar y yo creo que eso me va a cambiar para siempre. Incluso hoy, o sea, si hoy me voy a comprar un helado, lo voy a apreciar 10 veces más que la Sara de hace 3 años en Tarija, ¿no? Y creo que esa es una lección de vida gigante, porque después vives, y tal vez pasando a la pregunta del éxito, yo creo que eso es, ¿no? El estar contento y satisfecho con las cosas que te hacen. O sea, la felicidad no puede ser y el éxito no puede ser subida, 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 sino una mezcla de pequeñas cosas que hacen que uno esté satisfecho y feliz, ¿no? Y Sara, que en este camino que nos has contado, además tan lindo, y más allá de los sacrificios de haber postulado 800 veces, haber recibido 799 veces no, de la rutina nueva, del cambio y tal, a ver, esos son sacrificios que capaz si son más tangibles, ¿no? Para quien ve y dice, ok, está allá, o sea, no ha llegado porque se sacó un billete de la lotería. Eh, pero ¿qué sacrificios sientes que has hecho a nivel personal y que estás haciendo aún para tener para haber llegado a este grado de éxito que lo has descrito de una manera tan bella? Es estar en paz con lo que está sucediendo hoy. Y sí. la segunda duda y pregunta es, ¿y qué ves? Porque evidentemente estar en país en conflicto, a lo mejor no es algo que puedes hacer para los siguientes 20 años o tal vez no quieres. Entonces, a ver, contanos un poquito esto, a nivel ya profundo de verdad, ¿qué sientes que has sacrificado y qué piensas de aquí a unos años que va a pasar? Definitivamente las relaciones personales, o sea, relaciones de pareja, por ejemplo, eso es inexistente, no puede existir en un espacio así, ¿no? Y además es muy difícil también
que alguien te banque en ese viaje, a no ser de que tengo muchos colegas que tienen familias y están casados y etcétera, pero eso es diferente a alguien que tal vez quiere conocer a alguien. Eso es muy complicado. Si yo he conocido gente, pero pucha, ¿no? O sea, sentarme, a veces miento y digo que no trabajo en Somalia, porque si no es empezar a hablar, o sea, empezar a explicar todo esto, ¿no? Y bueno, pero eso es uno es un sacrificio grande, o sea, Sin tal vez duda. en un inicio a mí como que los chicos, los primeros meses en Somalia era así una bola de adrenalina, o sea, era solamente, no me sentía, era el momento en que más viva me sentía, ¿no? Y además así, todo nuevo y el miedo y la emoción y la aventura y el trabajo y eso. Entonces no pensaba, pero con el tiempo ya es como que, che, así, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Pero eso es uno gigante, que ya, bueno, es algo que uno tiene que también preguntarse. Otra cosa es que yo me siento muy desconectada y sola, o sea, aislada y sola, desconectada de lo que pasa de este lado del mundo, ¿no? Y con mi familia, y a pesar de que soy muy cercana y yo hablo con mis viejos todos los días y yo mantengo relación con mis amigos, ¿no? Incluso con Mercedes, a pesar, antes de hacer el proyecto, igual siempre estábamos en contacto, o sea, trato de mantener, pero tengo una sensación de estar como que bien desconectada y aislada, que tal vez con el tiempo ha ido creciendo por la falta de accesibilidad que yo tengo a subirme a un avión y venir, ¿no? O incluso irme a Roma, que también Roma siento un poco que es mi casa también. eh, es difícil eso. Y bueno, por otra parte, también creo que un sacrificio a nivel personal es el tema de las comodidades, ¿no? A las que estamos acostumbrados, incluso, por ejemplo, cocinar. Yo no me cocino un plato de comida hace 2 años. No tengo elección sobre lo que como hace 2 años. Y eso también me pasó factura con el tiempo, ¿no? Quisiera ir a un súper y comprar mis cositas para Claro. yo cocinarme lo que yo quiera, ¿no? Y eso es, con el tiempo te das cuenta de esas cosas y es algo que anhelo ahora un poco, o sea, Wow. Ya. Y sobre todo de porque volver a ahí tener. voy a contar tal vez algo personal tuyo, pero si me dejas, Sí, Sara adelante. es una persona muy consciente de lo que come, ¿no? Antes de irse a sus becas y emprender todas estas aventuras, ella tenía una tienda en Tarija que muchos se acordarán, Prana, en la que tenía productos ecológicos, naturales, y ella como que había tomado, sobre todo en Estados Unidos, porque tenía unas migrañas muy fuertes, mucha conciencia sobre lo que comía, porque se había dado cuenta que parte del problema era su alimentación, ¿no? Entonces, para los que la conocemos, sabemos que el sacrificar la comida, esa alimentación tan consciente, tan saludable que ella llevaba, es un sacrificio, ¿no? Sí, y ha sido. Pero también he aprendido un montón porque también he aprendido a comer lo que haya y bueno, nada, a seguir, ¿no? Si hay camello, a comer camello. Si hay arroz, a comer arroz. Y bueno, y también me he adaptado. Pero sí es algo que yo siento que sí, Mercedes le ha dado en el clavo porque yo siento que es algo que es un sacrificio personal también, no tener esa libertad, ¿no? De hacerlo. Que tal vez es chico, pero después con el tiempo te das cuenta de, pucha, pues, no me acuerdo cómo hacer una olla de arroz, ¿no? Nada. Entonces sí, por ende no es sostenible. Tengo muchos colegas que hacen carrera de emergencia, quiere decir que saltan de emergencia en emergencia, o sea que antes de Somalia estaban en Yemen o en Afganistán o en Sudán del Sur o en Haití. Y hace mucha gente que hace esa carrera y es una carrera muy exitosa dentro del PMA, es muy respetado y es sí, como que creces mucho, ¿no? Dentro de la estructura del PMA. Y Eh, vos hoy, Sara, tienes en tu cabeza hay una proyección, oye, yo quisiera hacer esto, esto, esto dentro del PMA o no, me da unos tiempos y luego busco más, o voy, go with the flow y vamos a ver qué viene. ¿Qué ¿Cómo vas? viene? el año pasado, en esta época del año pasado, yo estaba
lista para hacer, o sea, para después de Somalia hacer otra emergencia. Estaba incluso, sí, haciendo mucho networking y en el PMA, una vez que vos estás dentro, en especial la gente que ya está en emergencias, entras como a una lista de personas que ya ha hecho emergencias, que ha hecho todos estos entrenamientos que les decía antes. Y entonces la gente las diferentes operaciones te llaman, ¿no? O sea, te Un dicen, necesitamos a especialista. una persona, sí, necesitamos una persona que cubra esto durante 3 meses y pan, y te sacan y vuelven. A mí ya me ha sucedido que me han querido llevar a un par de lugares, pero yo no, mis jefes no me liberaron, que eso es igual un tema, tus jefes te tienen que liberar, ¿no? Y no era, no era tampoco ni el momento ni el lugar, pero sí pasa mucho que se dan estas oportunidades como misiones cortas, ¿no? De necesitamos a alguien que cubra una persona que está fuera porque está enfermo o por maternidad o por lo que sea, 3 meses, y vas. Y el año pasado yo en esta época estaba muy metida en que después de Somalia, iba a ser 2 años en Somalia y venga, ¿no? Venga lo que venga, a una emergencia, o sea, a otro compound, a otro campamento. Eh, Estaba muy metida en eso. Y ahora, 2 años, o sea, un año después, que ya son 2 años que estoy en Somalia, tal vez un poco menos. O sea, yo quisiera descansar. O sea, voy a estar en Somalia todavía más allá de este año. O sea, en diciembre tengo que tomar un mes de descanso obligatorio, después de eso vuelvo. No sé por cuánto tiempo, definitivamente no un año. Bueno, no quiero escupir al cielo, pero yo ya dije que no, no puedo hacer un tercer año entero. Entonces, por un tiempo sí, tal vez para transicionar a otro equipo, ¿no? Que dejar un equipo armado y que yo pueda transicionar a otro lado. Y tal vez proyecciones son dos. Uno, me gustaría descansar. Me gustaría descansar así un tiempito, así un mes, un par de meses, no solo de Somalia, sino que siento que hace muchos años que vengo así, por toda esta historia, por toda esta cháchara, se dan cuenta que es así como que mucho mete, ¿no? Entonces me siento cansada. Entonces me gustaría o descansar un tiempito o transicionar a una estación de servicio familiar, ¿no? Donde pueda tener una vida normal, ¿no? Entonces, y eso pueden ser muchísimos países. Pueden ser países en Latinoamérica incluso, porque el PMA tiene operaciones en Latinoamérica, tiene operaciones en Bolivia. Hay algunas condiciones para servir en tu país de origen. O sea, yo si quisiera volver a servir en Bolivia con el PMA en Bolivia, hay un procesito ahí, es un poco diferente. El servicio a nivel, o sea, si yo soy staff nacional, que lo puedo hacer, hay ahí un proceso diferente de contratación y de todo, pero sí podría volver a Latinoamérica, a algún país en Latinoamérica o a un país en África o en el Medio Oriente que sea estación de servicio familiar en donde yo pueda tener una vida normal. Es decir, trabajar de 9 a 5 y después tener mi casa, mis cosas, etcétera, ¿no? Creo que eso es a lo que más apunto. Pero así de cambiante como soy, quién sabe, por ahí llega enero y digo, les escribo y les digo, chicos, estoy en Kirguistán, no sé. Che, ¿Quién Sari, sabe? normalmente es mi hermano Miguel el que da los tips y los datos. Hoy lo veo bastante tímido con eso. Yo voy a dar uno. Hay muchos bolivianos que han tenido vinculación con Naciones Unidas, pero no sé si sabían que el boliviano que mayor rango ocupó dentro del sistema de Naciones Unidas es un tarijeño, Hugo Navajas. Fue Ah, director para América Latina y el Caribe. Así que tenemos el orgullo de tenerte a vos en Wow, Naciones Unidas y otro tarijeño que también hizo historia y dejó su huella dentro de la ONU. wow, wow, qué Oye, bueno. Y che, bueno, ¿sabes qué? En el PMA, la bien directora que dices de los de... datos. Bien que dices de los datos, porque de verdad que estoy con unos temas, pero sobre todo impresionado con la historia de Sarita. Yo tenía el gusto y el lujo de conocerlo a don Hugo Navajas, una persona absolutamente brillante, pero como él solo.
Y encima, cuando yo tenía 16 años, una persona que ha llegado bastante lejos también, eh, yo estaba, sí, 16, 17 años, yo estaba haciendo un intercambio en Estados Unidos y me fui a la casa del embajador para las Naciones Unidas de Bolivia, en Washington, a pasar un fin de semana, que era una persona amiga de la casa y tal. Y he tenido la suerte de adentrarme durante una semana prácticamente a todo lo que sucedía en Naciones Unidas en Washington. O sea que realmente bolivianos que han transitado por Naciones Unidas en cargos importantes, hay varios. Bueno, aquí ya vamos con tres tarijeños, no solamente Hugo y Sarita. Y sí, el sueño de muchos es llegar a Naciones Unidas. Pero yo creo que la diferencia grande, porque si deshumanizamos lo que haces, que ese es el foco además, o sea, no hay cómo sacarlo, pero simplemente si vemos esto como una empresa, es una empresa como cualquier otra. Gerard, vos preguntabas y decías, no, pero yo estoy acostumbrado al EBIT y tal, igual. Bueno, es que Naciones Unidas y el programa está acostumbrado a eso exactamente, si no, de hecho, no está Sara en el lugar donde está, porque necesita vender lo que está sucediendo en el mundo real para que estos donantes voluntarios sigan apostando por estas donaciones. Exacto. Pero éxito, gente que encuentra esta paz y este camino como Sara, es que tiene claro un propósito. Y claro, comunicación podría estar ahora mismo en Nueva York levantando fondos para, no sé, una gran empresa Hedge de fund. estas que cotizan en bolsa o de las Big 100 o lo que fuera, ¿no? Para Que buyback. seguramente le va a parecer lo más inhumano, lo más torpe, lo más, hombre, o sea, ¿de qué va esto? ¿Cuál es el propósito de enriquecer a alguien más de lo que ya es? ¿No es cierto? Entonces es genial. De verdad que yo me llevo de toda esta charla tantas cosas lindas, pero por sobre todo ese mensaje de todo hace sentido cuando encuentras un propósito. Eso, Sí. adhiero. Y para cerrar, un comentario final mío, Sari, creo que venimos de una sociedad que es exitista y resultadista, ¿no? Es como valoramos mucho a quien, al millonario, al que llegó lejos, no valoramos tanto el proceso y siempre el éxito vinculado a lo económico, ¿no? Y quizás adhiero en esa línea de pensamiento. Nos cuesta ver como éxito algo que no esté vinculado a lo económico. Y creo que historias como la tuya, y ese es también el objetivo de este podcast, es visibilizar eso, ¿no? Que el éxito es básicamente ser congruente con tu potencial, estar en paz con tu situación, y eso puede ser un gran pianista, un gran deportista, un gran activista, o una gran Sarita en Somalia, Un gran mostrando Cambiando la ante vida los de unbreakable, problemas. millones de personas. un gran Totalmente. unbreakable. Un gran Así es. Así que Unbreakable. un placer tenerte, Sara. Ay, sí, chicos, gracias a ustedes, la verdad, sí, gracias por esta sesión, ha sido súper lindo. Espero que a tenis a ratos hablaba y decía, pucha, no sé si no sé si estoy logrando transmitir el mensaje, pero sí, gracias, de verdad, me siento re honrada de estar en este espacio. Sara, yo voy a dejar el cierre para mi hermana, que además tiene todavía una fibra mucho más íntima con vos, con la amistad. Yo quiero decirte que ha sido un gusto tenerte en Unbreakable, que sin duda alguna sos un Unbreakable y que este podcast y esta historia va a impactar, va a motivar y va seguramente a generar chispa en mucha gente que te esté escuchando y que ha entendido un poquito más una visión diferente a la que vivimos no solamente en Bolivia, sino en el mundo occidental tal vez y a la que uno no está impactado. Y qué lindo tener una persona tan cercana que está haciendo esto, un orgullo de verdad. Sí, Gracias. definitivamente. Amiga, un gustazo haber compartido esta más de una hora que yo te había dicho que iba a ser una hora, pero estaba tan interesante que es más de una hora. Te quiero mucho, te Yo admiro. también.
Me encanta lo que estás haciendo, sé los valores que tienes y sé que este proyecto va totalmente alineado a tu forma de ser y a lo que vos quieres lograr. Así que, y me gustaría cerrar con una pregunta, que es, ¿cuáles son las tres cosas que vos más valoras en la vida hoy? Uf. Eh, no, gracias, Mer. Yo también te quiero muchísimo, amiga. Gracias, de verdad. Gracias por tomarme en cuenta y gracias por hacerme barra durante tantos años. El respeto y la admiración es mutua, 100%. Gracias. Ya, a ver, tres cosas que valoro más. Número uno, creo el estar presente, sí, y lo he dicho mucho y a veces peco de no lograr, pero creo que es totalmente el lograr la paz mental de poder estar aquí, ni atrás ni adelante, es determinante, la verdad, en todo, e incluso en el laburo, en todo. Nuevamente no lo hago siempre, a veces, a veces, pero le veo la importancia. Dos, definitivamente mantener contacto con tu comunidad. Gerardo decía algo muy importante del tema de que vivimos en una sociedad en donde todo es resultadista y exitista y producir y seguir hacia adelante y ser muy solo. Y a pesar de que yo sí he dicho que una de las cosas de que estoy orgullosa es haber salido adelante sola estos 2 años y haber podido aprender mucho de mí, la comunidad es todo, ¿no? O sea, y el mantener el contacto con los buenos amigos y mantener el vínculo con la familia es, en especial para los que estamos lejos, y ustedes lo saben, todos están lejos, es súper importante. Y creo que hoy con las herramientas que nos hacen sentir un poquito más cerca, es súper beneficioso. Y bueno, eso, el mantener y apreciar la comunidad, la salud y el bienestar de tu comunidad. Y bueno, tres, ser consciente de nuestros privilegios, que creo que he empezado diciendo eso, porque no es para sentirse culpable, ni apuntar con el dedo, ni desmerecer nuestros privilegios para nada, porque más bien es, como todo, es un espacio que es un poco más allá de nuestra elección también en muchos casos, ¿no? Pero creo que lo más importante, y eso es algo que me ha cambiado también de Somalia y de los últimos años, es de ser consciente de ellos y saber que el ser consciente, la principal meta que deberíamos tener es el permitir a otros que tengan las mismas oportunidades o los mismos privilegios. Y eso va más allá de las oportunidades mías en las universidades, en las becas, en los trabajos, sino en un plato de comida, ¿no? Que nosotros, como decía Gerardo pero hace rato, es inimaginable pensar, visualizar el hambre. Entonces, ser consciente de eso, ¿no? De los privilegios que uno tiene y cómo los puedo utilizar para que otros gocen de, aunque sea no lo mismo, pero de algo más. Y ese poder lo tenemos todos, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia es igual, cambia el cómo ves la vida y me ha cambiado a mí definitivamente. Súper. Bueno, amiga, mil gracias por tu tiempo, chicos. Qué lindo verles las caras de nuevo. Y nos vemos en el próximo Unbreakable. Así será. Gracias, Sarita. Chao Un beso chicos, grande. chao Sarita, Chao, Gracias, chao. gracias. chicos.